¿Cómo están, muchachos? Así es, una tragedia la que está ocurriendo en estos instantes en una familia que vive acá en el centro de Santiago. Todo esto en calle Santa Rosa, donde nos encontramos ahora, casi llegando a Izaguirre. Es en este edificio, en el tercer piso de este edificio, donde lamentablemente una mujer de 57 años, de nacionalidad peruana, falleció. Hace un par de minutos atrás se constató su muerte por personal de bomberos tras la inhalación de monóxido de carbono. ¿Cómo ocurre esta situación? Y ojo para la gente que nos está escuchando, porque esto les puede pasar a cualquiera que tal vez tenga calefón en sus domicilios. Esto ocurrió porque la víctima en este caso se estaba duchando en su casa, en el baño de su departamento, que está en el tercer piso, y precisamente es el calefón que está ubicado al interior del baño que, según la información que entregó bomberos, tendría una fuga. Esa fuga generó que con la combustión finalmente del mismo calefón y todo lo que se produce finalmente cuando se realiza una ducha, que está la temperatura del agua más caliente y se condensa, finalmente se produce este gas de monóxido de carbono que termina lentamente por matar a esta persona. Se constató la muerte de esta mujer. ¿Cuál es la historia? Nos mencionaba su familia, que yo tuve la oportunidad de hablar con ellos hace un par de minutos atrás. Había llegado recién hace un mes hasta nuestro país, venía de visita a ver a su familia, vivía precisamente con una de sus sobrinas que tiene una lactante de 7 meses y ella las estaba ayudando a cuidar a ese bebé, mientras la pareja que vive en este departamento estaba realizando las labores de trabajar en un local ubicado abajo de este edificio. Es una verdadera tragedia, muchachos, la que está ocurriendo acá, y obviamente acá hay situaciones que podríamos aprender tras esta situación debido a los hechos que ocurrieron acá, que lamentablemente terminan con la muerte de una persona. Oye, a ver, Nacho, empieza a desarrollar la idea y nos quedamos sin palabras, porque la verdad es que todo confluye en una tragedia, como decías tú. Son cuidadores, hay una pequeñita, una lactante de 7 meses de edad, una muerte, y todo por un accidente que le podría pasar a usted, nos podría pasar a nosotros, podría pasar. La verdad es que si hay una sola cosa que uno podría extraer saliendo de la tragedia, es aprender a tratar de saber cuáles son las alertas que se entregan con todo esto, Nacho, porque la verdad es que la noticia en sí es terrible. Sí. Se lo escuchaba a la Caro hace un par de minutos de un caso que ocurrió aquí también en Santiago, de una familia de brasileños que lamentablemente fallecieron bajo estas mismas circunstancias. Ellos venían de viaje, me acuerdo que se estaban alojando en un departamento cercano al sector del Parque Forestal y lamentablemente ocurrió una situación de similares características. Esto ocurre silenciosamente, las personas, las víctimas, no se están dando cuenta que están siendo intoxicadas por este gas, por este monóxido de carbono, que obviamente los empieza a dejar dormidas a las personas, finalmente caen inconscientes, y luego de eso y por la constante inhalación de este gas es que lamentablemente terminan falleciendo. Los bomberos que estuvieron acá nos informaron que precisamente fue un paro cardiorrespiratorio lo que terminó finalmente por causar la muerte, pero todo esto lleva consigo a la inhalación de este gas tóxico que, ojo, el edificio que estamos mostrando y que nos mencionaba bomberos, lamentablemente, y que como puede ocurrir en distintos sectores, no tendría las mantenciones adecuadas de este tipo de tuberías, cañerías que deben ser mantenidas, e incluso lo que decía bomberos, hay un margen legal establecido para poder tenerlas, o sea, deben cumplir cierto estándar legal de seguridad. Bajo ese mismo contexto es lo que ocurrió, donde lamentablemente no había una mantención adecuada, y eso obviamente termina por la muerte de esta persona. Yo les decía, una mujer de 57 años, joven, que venía hacia nuestro país, se iba a quedar 3 meses, nos decía, y de hecho nos mencionaba su familia que se dividía, porque vivía una semana acá, vivía otra semana con su hermano, otra semana con otra sobrina, y en esta oportunidad ella estaba ayudando y acompañaba a la pareja que vive en este departamento a cuidar a la pequeñita, a su sobrina nieta, si se puede mencionar, Nacho, de solo 7 meses, y que lamentablemente termina también ellos, la pareja y el bebé, terminan con algún tipo de ser afectados por este gas. Afortunadamente están fuera de riesgo vital, muchachos. Esa es la tranquilidad, ¿no? De alguna manera, pero la preocupación, por supuesto, además de la tristeza por la pérdida de esta mujer, la recuperación ahora de la guagüita y esta otra persona. Queremos seguir profundizando en esto porque ya no se ve tanto, Alfonso, el tema del calefón en el baño. Pero ese es un edificio antiguo, probablemente ya, además de la mantención, no sé si estará en la norma que se requiere hoy día. Estamos con Luis Salamanca, prevencionista de riesgo.
amigo del programa, ¿cierto? Luis, qué gusto tenerte allí para que nos cuentes. Yo te quiero preguntar eso rápidamente, porque yo me acuerdo cuando era chica había alguna emergencia por este tipo de situaciones. Calefón en el baño, ¿ese solo hecho de tenerlo allí es un peligro o se puede bajo determinadas circunstancias y mantenciones? Hola Chantal, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Como tú bien dices, es una norma que lleva por lo menos unos 15, 20 años en Chile, en que se establece claramente que todos los calefón tienen que estar en la parte de afuera, siempre con una ventilación externa. Ya no es permitido ni las construcciones. De hecho, el edificio que está inmediatamente al lado, lo podemos apreciar, de que no tienen su sistema de calefacción. Si es que es con calefón, debe estar afuera, eso no es optativo. Ahora, lo importante que ustedes mencionaban recién es que esto es previsible, o sea, otro pelo a la sopa dentro de esta tremenda tragedia es que por normativa no puede existir, debe haber algún tipo de tratatoria, tiene que haber un estudio ingenieril o alguien que les pueda ayudar. Mira, me atrevo a especular que el departamento que estamos viendo en pantalla, el de abajo, tiene una conducción, ¿cierto?, de gases que no sabemos si es de calefón o de cocina, pero que extrae estos residuos de la combustión incompleta. Y los tira para afuera. En el caso de los calefón, y los tira para afuera con una extracción forzada. Sí. Bueno, Mira, por lo tanto, esto es previsible. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te quiero preguntar, a ver, Hola, Alfonso. le debe estar pasando a mucha gente, probablemente que tienen o viven en edificios antiguos, no solo donde está Nacho, ahí en Santiago Centro, en la comuna de Providencia, incluso en Vitacura. Hay edificios que son bien antiguos, que se van habilitando, de hecho están en algún momento hasta estuvieron como de moda, porque son amplios, porque tienen esos espacios que ahora no existen. ¿Qué pasa si porque la construcción es antigua, básicamente el calefón quedó adentro? La obligación es sacarlo inmediatamente. Y segunda pregunta, ¿existe la posibilidad que aún con el calefón dentro se pueda hacer una extensión, un ducto, un shaft, como aparece ahí en pantalla en el segundo piso, para darle seguridad? Mira, contestando directamente tu pregunta, en todo barrio histórico de la ciudad de Santiago, cualquier ciudad de Chile, existe este diseño del calefón interior. Por lo tanto, debe hacerse una inversión que no es tan alta para extraer el calefón y desde ahí, ¿cierto?, una correcta ventilación. Eso es normativa. Si usted tiene el caso, existen algunas excepciones, pero muy escasas. Quiero ser súper enfático. Hay unas excepciones, pero muy puntuales, en que ya la arquitectura del edificio, por ejemplo, no te permite que tú saques el calefón. Ahí la primera recomendación es cambiarlo por un termoeléctrico, lo primero, y ahí ahorramos todo el problema del gas y los residuos de la combustión. Ahora, si no es posible, la ventilación y tercera vez ventilación, ampliar las ventanas, que es la misma cosa de una inversión de sacar el calefón. Pero lo principal, Alfonso y Chantal, es que cuando tengo un tema de calefacción como el calefón o de calefacción de ambientes, como ustedes mencionaron al principio de la tragedia de los turistas brasileños en el barrio Las Tarrias, que también tuve el disgusto en realidad de poder comentarlo en medios de comunicación, se debía a la calefacción por parafina, que ese calefactor también parte de la parafina, ¿cierto? Es una combustión incompleta y genera el monóxido. Lucho, mira, ¿se pueden quedar un poquito con la imagen? Mira, paneando a la derecha, es que había una suerte como de ducto, manguera o algo parecido. Mira, la parte de arriba. Sí, arriba. Allá. Arriba, sí, lo puede vi. Puede ser que haya algún tipo de, ganas de efectivamente generar una ventilación, pero con una suerte como de tubo PVC. Me imagino que eso tampoco sirve, Lucho, claro. ¿no? Y ahí lo va a mostrar nuestro camarógrafo. Sí, como hablamos al principio, tiene que existir una ventilación forzada cuando hay un codo, cuando hay una desviación de una ventilación directa hacia arriba, es decir, que sea derechita desde el calefón hasta el techo. Eso me parece que es un corrugado de aluminio. Ya puede servir para cocina eventualmente, pero cuando tengo una extracción que no es forzada, es decir, que la tubería da un codo, da una vericueta, unas doblas, como es por ahí, tiene que existir un sistema de extracción forzado en el caso de las campanas, ¿ya? Que hay un ventilador que permite que las gases se extraigan. Tenemos hartas dudas respecto de este tema porque lamentablemente lo presentábamos como ese enemigo silencioso, el monóxido de carbono. ¿Hay alguna alerta que pueda, no sé, tenernos allí en consideración que algo pueda ocurrir? Por favor, espéranos un poquitito que queremos seguir conversando contigo, pero antes de eso, Alfonso, tú tienes algo que contar. Sí, esto es muy importante, saludar a nuestros queridos auspiciadores. No te des más vueltas en la reunión de vuelta mañana. Volvemos a Santiago Centro, volvemos a esta tragedia, volvemos también a aprovechar, en el buen sentido, ¿no?, de conocer las alertas que nos puede entregar situaciones tan dramáticas como la que nos está entregando Nacho Oliva, para así tener la posibilidad también de tomar todas las precauciones que sean necesarias, porque efectivamente lo que usted lee ahí en pantalla, viajó de visita a Chile y murió mientras se duchaba, tiene que ver
con lo que Nacho nos partía contando al inicio de la tarde nuestra. Nacho, volvemos contigo. No, nos íbamos a la pausa, de hecho, con Luis Salamanca, preguntándole Además, sí, toda la razón. respecto de esta amenaza silenciosa. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué alerta, si es que existe alguna, Luis, ante la presencia de monóxido de carbono que ya sabemos cobra vidas? Y no hay ningún tipo de advertencia, aparentemente, ¿no? Primero, la obligación de la mantención de los California y de los sistemas de calefacción que dependan de gas o parafina. Segundo, ponerlo afuera como premisa. Y tercero, si tengo una baja inversión, podría instalar sensores de monóxido de carbono en su casa, en su baño, en su pasillo, para que una alarma le pueda identificar que este gas, que es inoloro, incoloro, que no se siente, te va aturdiendo con el tiempo y lamentablemente causa la muerte. Y ese detector, perdóname, lo instala uno como persona particular, o hay que pedirle a un técnico. ¿Dónde se consigue? Porque no tenía idea que existían. Mira, si las personas están interesadas pueden navegar desde ya en su dispositivo y buscar sensor de monóxido de carbono, y hay un variopinto de oferta muy barata que a veces despertan un par de sospechas, y otras que son un poco más caras, que se ponen encima, uno mismo los puede programar, ya, porque funcionan de manera automática. Hay que tener cuidado con las pilas nomás, pero en sí funciona y lo puede hacer cada uno. Ahí estamos viendo. Eso te iba a contar, Lucho. Mira, eso se parece a un detector de lo que yo diría un detector de humo, pero en este caso es de monóxido de carbono, digamos, y ahí va determinando entonces. Ya, y es básicamente tú lo compras porque los precios, por lo que estamos viendo, que van desde los baratos 3.000 pesos a 20.000 pesos. Esto lo instalas y seguramente tiene algún tipo de alerta. Punto. Y ahí comenzamos todos a preocuparnos. Mira, Alfonso, el modelo que están mostrando es uno más o menos óptimo, en que dice ppm en la pantallita, que significa partes por millón. Sí. Es decir, va midiendo la cantidad de monóxido de carbono que hay en el ambiente en su proporción y genera una alerta. En el minuto que tengan la alerta, ahí toda la familia tiene que tener súper claro que deben abrir puertas, abrir ventanas, ventilar, y que las personas dejen de estar expuestos a esta acumulación de este gas, que uno de los también síntomas, sin necesidad de tener plata, es que si me empiezo a dormilar, si empiezo a sentirme aturdido, si empiezo a bostezar mucho, lo que se da con por ejemplo, las estufas parafina en invierno, es rápidamente ventilar para así, ¿cierto?, refrescar y absorber oxígeno. Lucho, en el caso hipotético, pensemos en una urgencia de este tipo, en que alguno de los integrantes de la familia se dio cuenta de que algo está pasando. Justo tenía esta alarma que determina que es monóxido de carbono. En ese caso, una cosa es ventilar y la otra es salir inmediatamente del espacio, digamos. O sea, volver solamente cuando uno tiene la tranquilidad de que todo ese espacio ya no está acopado por este monóxido de carbono. Exactamente, ventilar, transportar a las personas que están inconscientes a un lugar ventilado donde tengan oxígeno, llamar al 131, que es la ambulancia que les va a llevar una botella de oxígeno para que se reconstituyan. Ya, igual puede haber un daño neurológico con una larga exposición al monóxido de carbono, que es un veneno para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro. Por eso se desconecta. Ya, el monóxido de carbono desconecta las funciones neurológicas del cuerpo. Por eso se da un paro cardiorrespiratorio. Oye, así de grave, Alfonso. Lucho, lo comentamos porque, de nuevo, y probablemente le estar pasando a nuestros televidentes. Comenzamos a conocer la noticia. Una persona que viaja al extranjero a nuestro país, es cuidador de una lactante, fallece en esas condiciones. Sabemos que por monóxido de carbono sobre eso ya tenemos una tragedia y nos conmueve. Ahora, tratamos de aprender sobre esto y en eso estamos. La conversación la hacíamos en la pausa, digamos, que esto no necesariamente puede ser un gran pecado que cometen las construcciones antiguas. Incluso las nuevas pueden tener algún tipo de problema similar, ¿no? Y para eso, más obligación aún, ya conversar con el comité, me imagino la administración, pero por sobre todo uno tratar de hacer la inversión y sacar el calefón del interior de alguna habitación como el baño, por ejemplo. En efecto, es muy fácil de entender de que los calefón no pueden estar en logias cerradas, porque muchas personas pueden tener en la construcción de edificios nuevos una logia que viene semiabierta y que por el frío y por la ventilación tienden a cerrarlo. Eso es un grave error. Ya, por lo tanto, siempre el calefón tiene que estar lo más abierto al exterior posible. Si en este caso se cometió este error, ¿cierto?, de poder cerrar la logia para darle más usabilidad, debo procurar de que debe existir una ventilación. Para eso también los edificios están siendo fiscalizados regularmente con los sellos que tiene, ¿cierto?, generalmente el proveedor de gas, sello rojo, sello verde, sello amarillo, que hacen que uno tenga una extracción forzada a la mejor ventilación posible para estos gases que no los sentimos con los sentidos humanos. Sí, vamos a quedar muy pendientes. Espéranos un poquitito, Luis, porque queremos regresar con Nacho al lugar en donde ocurrió esta emergencia, porque vemos en las imágenes que están ocurriendo cosas, Nacho.
Sí, mira, acaba de llegar hace minutos el personal de la sección de investigaciones policiales, me imagino que por orden de fiscalía, que va a tomar el procedimiento para de esta manera determinar las causas de muerte. Me imagino que eso se verá ya de manera más exacta cuando llegue el servicio médico legal, retire el cuerpo de acá y se lo lleven a la institución para de esta manera tener este certificado, esta documentación necesaria para establecer la causa de muerte. Sin embargo, ya Bomberos estableció una causa preliminar, sería este paro cardiorrespiratorio por la inhalación de este gas tóxico. Miren, un contexto netamente, y para que ustedes lo puedan entender y saber un poco la situación en la que nos encontramos acá dentro en el móvil. Nosotros estamos acá literalmente en la calle, la familia que vive acá, la familia, incluso familiares que han llegado durante estos últimos minutos, están acá esperando poder ingresar al departamento. El departamento está cerrado. Abajo hay locales comerciales, hay que pasar todo este sector donde se ven unas especies de electrodomésticos. Hacia el fondo me imagino que estará la zona de la recepción del departamento para de esta manera subir a los distintos departamentos que hay en este edificio. Sí que la situación es que está la familia acá. Literalmente yo conversé con uno de ellos, están muy afectados por la situación, están muy primero choqueados por la muerte de esta persona, que es un familiar que llega a nuestro país para visitar a su familia, se iba a quedar por 3 meses, alcanzó a estar 1 cuando lamentablemente ocurre este hecho que lamentablemente enluta a una familia por completo, obviamente nos solicitan, nos piden mantener un poco de distancia, un poco de prudencia ante lo que estamos relatando nosotros, que obviamente es el hecho en sí, pero además poder informar a la gente de esta situación. Hechos que pueden prevenirse, como bien lo decía Luis, esto puede no ocurrir si es que se toman las medidas necesarias. Lamentablemente acá ya pasó y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, pero bien se puede destacar lo que se tiene que hacer si tenemos un calibofón, por ejemplo, en el baño. Ya, Nacho, lo que sea necesario nos va advirtiendo. Quedamos conmovidos, pero también aprovechamos como oportunidad, ¿no?, de aprender y comunicar las alarmas que son necesarias en este tipo de casos.